Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Dígame cómo va su vida, cómo va su relación con Dios. Estamos aprendiendo todos los principios y fundamentos bíblicos para triunfar en nuestra vida. Es importante que estudiemos la palabra de Dios, que seamos discípulos de Jesucristo. Eso es ser discípulo de Jesucristo. No se trata nada más de ser salvos por creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino también de ser cristianos. Pero solamente seremos cristianos cuando nos hagamos discípulos de Jesucristo. Hay una gran diferencia entre ser salvo y ser cristiano. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos cristianos, que tengamos un crecimiento espiritual y vivamos como Cristo en esta vida y hagamos muchos milagros por Él y en Él. Eso es lo que es importante en esta vida para todos nosotros. Y bueno, estamos terminando ya este hermoso tema que es el aprender a escuchar a Dios. Y hemos hablado mucho de cómo estudiar su palabra, lo que representa la palabra, que la primer forma, el primer vínculo, el primer contacto que Dios hace con nosotros para hablarnos es a través de su palabra. Entonces es vital para nuestra vida el alimentarnos de la palabra de Dios todos los días y siempre. Y bueno, hoy vamos a tocar el último tema. No sé si lo terminemos hoy. Esperemos que sí. Y si no, pues también es bueno. Seguiremos porque la idea es aprender bien. No nada más, estos son los puntos 1, 2, 3 y arréglenselas como puedas, ¿no? O 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No, es aprender bien la palabra de Dios, entenderla bien, porque de esa manera la podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema de la palabra de Dios es nuestra arma contra Satanás. La palabra de Dios es nuestra arma contra Satanás. Tenemos que entender que Dios no nos ha dejado solos contra el enemigo. Dios nos ha proveído, nos ha provisto de todo lo necesario para que nosotros podamos defendernos contra Satanás. He oído a muchos cristianos, bueno, no cristianos, sino salvos, evangélicos, y nosotros somos cristianos evangélicos porque predicamos el Evangelio, pero también somos cristianos porque predicamos la luz del Evangelio. Predicamos la palabra de justicia. Los que se quedan nada más en el Evangelio son los que son salvos. Predican salvación, son salvos y para salvación. Pero el cristiano es el que se perfecciona en la palabra de justicia, como dice el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, Pablo, ahí Dios, a través de Pablo, nos dice que nos tenemos que hacer maestros en la palabra de justicia, no nada más en la palabra de salvación. No nada más se trata de compartir el Evangelio para que otros sean salvos. Sí, que bueno, hay que hacerlo siempre. Y empezando por la familia y los vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y esto se logra a través de un cambio verdadero en nuestras vidas, de un buen testimonio. Tu buen testimonio es lo que provoca la curiosidad de saber qué ha pasado en tu vida y te van a preguntar y siempre dar respuestas que generen más preguntas. ¿Para qué? Para que te sigan preguntando y de esa manera tú vas a estar sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Por eso es vital el buen testimonio. Porque si no tienes un buen testimonio, la gente no ve cambios en ti y no se va a interesar en qué fue lo que te cambió. Tenemos que hacernos expertos en la palabra de justicia. Y decía yo que he oído a muchos salvos, a muchos creyentes en Cristo, creyentes de la salvación de Cristo, a muchos evangélicos, orar a Dios pidiéndole a Dios que los libre de Satanás. Y esto es
totalmente absurdo. No tiene ningún sentido porque no tiene ningún fundamento bíblico. Hay un fundamento bíblico donde Pablo le pide a Dios que le quite de encima a Satanás, que haga algo con Satanás, porque Satanás lo está persiguiendo, lo está acosando, se ha convertido un aguijón en su carne. Y Dios es claro en su respuesta y le dice, no me estés llorando a mí, no me estés lloriqueando a mí, bástate mi gracia. O sea, la respuesta que Dios le da ahí a Pablo es, no me vengas a chillar a mí, ni me vengas a pedir a mí que te quite de encima a Satanás. No. Bástate mi gracia, o sea, usa mi gracia y usa todo lo que te he dado en mi gracia y por mi gracia y con mi gracia, esperando que tú te defiendas. ¿Por qué? Porque Satanás está en el mundo y tú estás en el mundo y por eso te he provisto y te he empoderado, en Cristo Jesús te he dado todo para que tú te sepas defender de Satanás y tú acabes con Satanás en tu vida y cada vez que él se acerque, tú lo corras, tú lo alejes, tú le digas que no se meta contigo. Eso es lo que Dios contesta. Entonces, si hay un fundamento bíblico en cuanto a qué hace Dios cuando alguien ora y le pide, quítame de encima a Satanás, o haz que Satanás me deje de atacar, o quítame los ataques de Satanás, etcétera, etcétera, porque así hay muchos. Hermanos, oremos a Dios para que nos quite de encima a Satanás, nos quite la persecución, nos quite las aflicciones, nos quite lo que quieras. Y lo más parecido es eso, cuando Pablo ora a Dios, quítame de encima a Satanás, ¿verdad? Porque Satanás ha dado un aguijón en mi carne, y dice, quítamelo. Y Dios le dice claramente, bástate mi gracia. Incluso Pablo dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón de mi carne. Y bendito Dios, que le contesté y le dijo, Pablo, tú te lo tienes que quitar de encima, no yo, tú te lo tienes que quitar de encima, bástate mi gracia. Y entonces Pablo reacciona, ahí vemos claramente en ese texto de Corintios, cómo Pablo reacciona y dice, es cierto, sí, ¿y sabes qué? De buena gana me gloriaré porque ahora ya entendí que la gracia de Dios, el poder que Dios me ha dado, se perfecciona en mis debilidades y de buena gana me gloriaré. Lo que también nos hace corregir una doctrina falsa que dice que no te debes de gloriar. Aquí Pablo dice, sí te puedes gloriar y dice, de buena gana me gloriaré por las revelaciones que Dios me ha dado acerca de Él y de su poder en mí, del poder que me ha dado en mí. Y me glorío por lo que Dios me ha dado. Cuando mi hijo tuvo el accidente y se murió, yo no le pedí a Dios que lo resucitara. Yo le hablé en nombre de Jesucristo y le dije, John, despierta en nombre de Jesucristo. Y yo ataqué a Satanás y le dije, quítate de él. En nombre de Cristo Jesús te ordeno que te apartes de mi hijo y te lo ordeno yo por el derecho divino espiritual que tengo porque soy su papá, porque soy su padre y te ordeno que no toques su vida, que sueltes su vida y que te apartes de él. Y llegué y le dije, John, despierta, y despertó. Fíjense bien, porque esto mata muchas vacas sagradas para que tú empieces a usar y apliques bien el poder de Dios en tu vida y la gracia de Dios en tu vida. Y es lo que nos enseña la Biblia. Por eso la palabra de Dios es la principal y más importante arma que tienes que conocer, entender para poder usar de la manera correcta. De la manera correcta. Entonces, mucha gente se pasa los años pidiéndole a Dios que le quite de encima a Satanás, que le quite la persecución, que le quite las tentaciones. No. ¿Qué tienes que hacer con las tentaciones? Decirles que no. Las tentaciones siempre van a estar todos los días de tu vida. Y entre más sea tu relación con Dios, más fuertes y grandes van a ser las tentaciones. ¿Para qué? Para que caigas.
Entonces, ¿qué tienes que hacer con las tentaciones? ¿Decirle a Dios que te las quite de delante de ti? No, eso es tonto, eso es ignorante. No, tienes que decir que no. Simplemente tienes que decir que no. La Biblia dice que cada vez que Satanás te trae una tentación, juntamente con esa tentación que Satanás te está poniendo enfrente, Dios te da la salida. Dios te pone la salida. Lo que quiere decir que todas las tentaciones tienen una salida. Que tú no las quieras tomar, ese es problema tuyo, no de Dios ni de Satanás incluso. Las tentaciones son parte de esta vida, de este mundo, de este planeta, de esta era, de este siglo, y tenemos que saber decir que no, y punto, y se acabó. La persecución, todo eso, tienes que bastarte la gracia de Dios para repeler todo eso, para apartar todo eso de ti, para emprender todo eso, para luchar y ganar la buena batalla de la fe. Y es una buena batalla porque ya está ganada de antemano. Por eso eres más que vencedor. Más que vencedor es aquel que no necesita pelear una batalla para saber que es el que va a ganar, para saber que es el que ganó. Es una buena batalla porque todas las batallas las tenemos garantizadas para ganar. El problema es que no la peleas. El problema es si te bajas del ring. El problema es si te rindes. Y todo está en tu mente. Todo está en tu sistema de creencias, en base a la Biblia, en base a Dios, en base a Cristo, en base al Evangelio. Así es de que entendemos eso bastante claro, ¿sí? Y tenemos que entender que para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos, perfeccionarnos en la justicia de Dios, pero también para decirnos cuáles son los poderes que tenemos, cuáles son todos los poderes que tenemos en Cristo Jesús, por Él y en Él, por su salvación, por su gracia. Así es de que vamos a ver en la palabra cuáles son las armas que Dios nos ha dado más poderosos para superar todos los ataques del diablo. Y vamos a Efesios 6, 17. Vamos a leer desde el verso 14, desde el 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Se dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Esto es muy importante y sí quiero mencionar que el escudo de la fe es un arma de defensa, es un accesorio de defensa. Todos los anteriores son accesorios de protección, pero el escudo es un accesorio de defensa. Y la mejor defensa que tienes contra todo lo que Satanás te quiere hacer es tu propia fe. ¿Cómo actúa este escudo? Cuando vienen síntomas de enfermedad y tú levantas el escudo de la fe, es cuando tú hablas que salga de ti esa enfermedad, porque sabes que no es la voluntad de Dios. Por eso una de las mentiras más grandes que ha creado Satanás y que ha convencido a los creyentes en tantos años y en tantos lugares es que las enfermedades son de Dios. Pero cuando tú sabes que ninguna enfermedad es de Dios, es cuando tú levantas ese escudo y dices, ¿sabes qué? Yo no acepto ninguna enfermedad en mi cuerpo, no acepto ninguna dolencia, ningún malestar en mi cuerpo, porque sé que esa no es la voluntad de Dios, porque sé que eso no me lo está enviando Dios, me lo está enviando Satanás. Entonces lo rechazo en nombre de Cristo Jesús.
Ahí es cuando levantas el escudo de la fe, cuando dices tú, no me puede pasar esto, porque no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lo he dicho todas las clases, conociendo a Cristo. Si tú ves que Cristo le dio enfermedad a alguien, es que es parte de la voluntad de Dios dar enfermedades. Si tú ves que Cristo sanó a todos los que estaban enfermos y se acercaron a Él y le pidieron sanidad, entonces esa es la voluntad de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios, simplemente ve si lo hizo Cristo, si lo haría Cristo o no. Y de esa manera es como te das cuenta lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando tú sabes que una enfermedad no es de Dios, no te resignas a aceptarla. No te resignas a que la tengas. Y ese rechazo de que no puede ser porque eres hijo de Dios y porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para que tú seas sano, ese es el escudo de la fe. ¿De acuerdo? Sé que estoy hablando temas de fe y vamos a estudiar más adelante este tema de la fe y podemos hablar 30 horas o más acerca del tema de la fe, pero se los digo porque es parte de irlos equipando para que vayan viviendo como cristianos, no solo como salvos, pero no solo como salvos que son todavía bebés espirituales, que todavía necesitan lechita y todavía necesitan muchos cuidados y todavía Satanás los puede hacer sufrir porque son bebés espirituales. Los 2 primeros años de un niño son los más peligrosos, es cuando más hay que cuidarlo, hay que tener mucho cuidado con su aseo, sus vacunas, su alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto o no? Porque es un tiempo importante, ¿no? Ya después ya hasta se cae y se levanta solo o se come en tierra, ¿no? Pero en los 2 primeros años es lo mismo sucede en el tema espiritual. Los 2 primeros años son vitales para que tú te alimentes bien y te fortalezcas, porque si no, como un bebé que no fue alimentado los 2 primeros años, te vas a quedar ñanguito, vas a estar débil, vas a estar enfermizo, vas a estar pues ahí corriendo al doctor a cada rato, pidiendo oración a cada rato. ¿Por qué? Porque estás ñanguito espiritualmente. Entonces, por eso es que necesitamos alimentarnos bien de la palabra de Dios, cuidarnos bien acerca de las falsas doctrinas, etcétera, etcétera, y oír todo esto que te abre los ojos, oír todas estas clases que quitan velos de los ojos, como dice la Biblia, para que puedas ver y te resplandezca no solo el Evangelio, sino como dice la palabra de Dios, la luz del Evangelio. Entonces, el escudo de la fe es el que tú levantas ante las acechanzas o amenazas de Satanás. Cuando llegan y te dicen, te demandaron, ok, en nombre de Cristo Jesús, yo mando que esto se arregle bien, pido favor, Dios, con las autoridades, pido que se haga justicia. Obviamente, si hiciste algo malo, pues busca un buen abogado y di que te arrepentiste y pide perdón y busca un buen arreglo, porque si hiciste algo malo, tienes que entender que hay una consecuencia. ¿Y Dios te puede librar de esa consecuencia? Sí, claro que sí. He sabido de mucho, hemos tenido casos en la iglesia donde entraron a la cárcel y fueron perdonados y salieron. O gente que estaba en la cárcel y le compartimos, le mandamos mensajes, etcétera, etcétera, y pasó el milagro, salieron. Pero depende mucho de su arrepentimiento y de su verdadera conversión. Y la verdadera conversión no nada más está en el evento de hacerse salvo, sino también en el proceso de hacerse cristiano. ¿De acuerdo? Que es con el alimento correcto, de la palabra correcta, de la leche espiritual no adulterada, de la palabra de Dios no adulterada, para crecer en nuestra salvación y dar ese buen testimonio y tener ese verdadero cambio o ese cambio verdadero. ¿Ok? Entonces, el escudo de la fe, ¿verdad? Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjate bien, tomad el yelmo de la salvación.
El yelmo de la salvación. Es lo que protege, el yelmo es el casco. Lo que te pones en la cabeza es el casco. Y es de la salvación. La salvación, el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación, es cuando tú proteges tu cabeza con el Evangelio. Yo sé que soy salvo, yo sé que voy a ir al cielo y te mantienes en esa idea, yo sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios y voy a ir al cielo y desde aquí en la cabeza donde están tus pensamientos es de donde empieza y se genera todo. Es donde nace la fe. Lo que tú piensas es lo que genera fe para bien o para mal. Acuérdate que la fe puede ser también en sentido contrario. La fe no es buena ni mala. Depende para qué la uses. Si tú estás creyendo, estás teniendo fe y tú puedes estar creyendo que te vas a caer o que te van a robar o que te van a asaltar o que te va a pasar algo, que te va a dar COVID, y si tú estás creyendo eso, tu fe va a hacer que te pase eso. Debemos de entender eso. Por eso es que Dios explica la Biblia, escribe la Biblia para enseñarnos a usar la fe a nuestro favor, para nuestra bendición, porque al que cree todo le es posible, tanto lo bueno como lo malo. Muy bien, entonces, el yelmo de la salvación. Pero luego fíjate bien, dice, y la espada del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, o sea que está hablando que hay una espada que es del Espíritu Santo, la cual nosotros podemos tomar. Uy, esto es poderoso, hermanos. Fíjense bien, hasta me oí religioso, ¿verdad? Esto es poderosísimo, poderosísimo. Y la espada del Espíritu dice, y tomad el yelmo de la salvación. O sea, agarras el casco de tu armadura y te lo pones y dices, yo voy a la guerra con este casco que me protege porque sé que soy salvo, porque sé que soy hijo de Dios, porque sé que soy tan poderoso como Jesucristo, porque sé que Dios me ama y dio a Cristo por mí, porque sé que soy valioso para Dios, porque sé que soy poderoso en Cristo Jesús, porque sé que voy a ir al cielo, porque sé que tengo vida eterna, porque sé que todos mis pecados fueron perdonados. Ese es el yelmo de la salvación, el estar pensando lo correcto, lo que es verdadero, puro, honesto, digno de buen nombre, digno de alabanza. Esa es la salvación. Lo que tú piensas es lo que eres, lo que tú piensas es lo que va a hacer que ganes o pierdas. Y luego dice la espada, fíjate, tomad, tomad, ¿verdad? Así dice verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad, agarra el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Toma la espada del Espíritu y dice que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien. Todos los accesorios o todas las partes de la armadura son de protección y defensa. Son de protección y defensa. Unos te protegen y otros te defienden. Puede sonar que es lo mismo, ¿no? Pues lo que te está protegiendo te está defendiendo. Sí, pero aun cuando tienes la coraza de justicia, ¿verdad? Que ciñe tus lomos, tienes que tener un escudo que te defienda para que no lleguen los golpes a la coraza de justicia, para que no lleguen los golpes al yelmo de la salvación, para que no te lleguen los golpes. Tú paras los golpes, dice aquí que vas a pagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Con qué? Con el escudo. Entonces, hay prendas, por así decirlo, de la armadura que son de protección. El escudo es de defensa, pero la espada, escucha esto, la espada es de ataque. La espada es para atacar. La espada es para cortar la cabeza. La espada es para cortar los cuernos. La espada es para cortarle la cola al diablo. La espada es para clavársela a Satanás. La espada es un instrumento
no de defensa, sino de ofensa. Es un instrumento de agresión, no defensión. Bueno, me expliqué. Es para agredir, no defenderte. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo Dios aquí. Tienes que tomar la espada del Espíritu, o sea, la espada del Espíritu. No encuentro palabras para explicarte lo que significa que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Lo que está diciendo aquí que es que la palabra de Dios es la espada que tú le puedes clavar a Satanás, con la que tú puedes cortarle la cabeza a Satanás, puedes cortarle sus garras a Satanás, puedes cortar y partir en cachitos las obras de Satanás que está elucubrando o creando en contra de tu vida. Pero tienes que creerlo y tienes que usarla. ¿Cómo se usa la palabra de Dios? Igual que la usó Jesucristo. Igual que la usó Jesucristo. ¿Dónde vemos cómo la usó Jesucristo? Bien sencillo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1 al 11. ¿De acuerdo? Y este pasaje me encanta y hay muchísimas cosas que enseñar aquí, pero voy a tratar de enfocarme nada más. Pero si siento en mi corazón decir algo para alguien, lo voy a hacer. Eso siempre me pasa y siempre soy obediente al Espíritu Santo. Di esto porque alguien lo necesita, está bien. Quizá algunos dirán, ay, eso ya lo sabía, qué bueno, refuérzalo. Pero tienes que entender también que no nada más tú estás escuchando estas clases, esta palabra, y que hay otros que la necesitan. Y qué tan tolerante y paciente eres con eso, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo son. Entonces, tienes que ser humilde, cristiano, con esto. Entonces, refuerza, qué bueno, eso ya lo sé, pero me encanta escucharlo porque me engrandece, me fortalece espiritualmente. Gloria a Dios, ¿no? Me da risa porque muchos dicen, eso ya lo sabía, eso ya lo había oído, eso ya lo sé, pero no lo usan y por eso sigue su vida igual, ¿no? Entonces, es como los niños chiquitos, ¿verdad? Los niños de la segunda y tercera infancia. ¿Ya te lavaste las manos? No, ya sabían que se tenían que lavar las manos, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces les has dicho antes de comer que se laven las manos? Y aún todavía se lo tienes que repetir porque ya lo saben, pero no lo hacen. Pues así hay mucho creyente que ya lo sabe, ya lo oyó, ya lo dijiste eso, pastor, pero tu vida sigue igual. Entonces, ¿qué onda? ¿No? ¿Con quién bailas o qué? Dice entonces, ahí Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí hay un error de traducción. Sí lo llevó el Espíritu Santo al desierto, pero no para que fuera tentado por Satanás. Si tú lees el pasaje en Lucas y estudias en otras versiones y te metes al Instituto Bíblico, ahí esto lo explicamos, desmenuzamos y para que entiendas. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto no para ser tentado. ¿Fue tentado? Sí. ¿Para qué? Para ser distraído de la verdadera razón por la que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. ¿Para qué llevó el Espíritu Santo a Jesucristo al desierto? Para tener un tiempo de comunión con Él y revelarle el plan de Dios para su vida. Para tener una comunión con Él y darle palabra de ciencia, darle palabra de sabiduría y decirle que vas a empezar a hacer milagros, etcétera. ¿Que el diablo quiso hacer ruido? Sí, quiso hacer ruido y por eso fue y tentó, ¿verdad? Y siempre que te quieres meter en las cosas de Dios tienes que saber esto. A todos les pasa, no hay a quien no le pase. Siempre que queremos conectarnos para oír la palabra, ir a la iglesia para escuchar la palabra. Por cierto, el domingo nos reunimos presencialmente, ya sea que eres parte de esta familia, Plan Familiar, o que apenas te acabas de incorporar con nosotros. Queremos conocerte, saludarte, darte la bienvenida. Entonces nos vemos ahí el domingo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que uno busca
estar con Dios o servir a Dios, siempre va a haber tentaciones. El diablo siempre va a querer meter su cola y te va a querer hacer tropezar con una tentación o con un dardo de fuego que se te ponchó la llanta, que tu hijo amaneció con calentura. O sea, él va a hacer todo lo que pueda hacer para evitar que tú te congregues, para evitar que tú te conectes, para evitar que tú ores, para evitar que tú leas la Biblia, para evitar que tú me escuches. Siempre, siempre va a estar haciendo cosas para que tú te desconectes de Dios, de la palabra, del servicio, del dar a Dios también. Siempre te va a poner mil razones para que no des. ¿Por qué? Porque el que da ya es el que está teniendo una verdadera devoción por Dios y para Dios. Entonces, y es el que ya se está poniendo en un terreno más propio para ser bendecido. Está ya ganando el Estado de Derecho, se está metiendo al Estado de Derecho de ser bendecido, grandemente bendecido, porque ya está diezmando. Entonces, obviamente, Satanás te va a poner mil cosas en la cabeza para que no diezmes. Siempre, 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 ¿no? Y entiende que el que va a hacerte pensar mil cosas para que no des es Satanás. El que va a hacerte pensar que des es el Espíritu Santo. Y tú escoges finalmente, mi querido hermano, a quien vas a obedecer. ¿Ok? Entonces, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ¿no? Tú dices que está escrito, pues yo también te digo que escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesucristo le dijo, escrito está también, ¿verdad? O sea, no quieras tú, Satanás inmundo, usar la palabra de Dios para hacerme cometer algo malo, para hacerme pecar, para tentar a Dios, ¿verdad? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Me encanta, me encanta, me encanta. Si tú te fijas, ¿con qué arma no se defendió Cristo, sino atacó a Satanás? Cristo aquí no se defendió, él atacó a Satanás, por eso Satanás le dejó. Por eso Satanás le dejó, por eso Satanás se fue. ¿Por qué? Porque Cristo no solo se defendió, sino que lo atacó. ¿Con qué lo atacó? Con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba escrito? A lo que siempre Cristo se refirió, a la palabra de Dios. Cristo siempre citó la palabra de Dios para atacar a Satanás. Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, escrito está. Cuando yo oré en la muerte de mi hijo, yo le dije a Satanás, Satanás, apártate de la vida de mi hijo, apártate de él en el nombre de Jesucristo, porque escrito está que Él es hijo de Dios y que la muerte no es de Dios. La muerte nunca está ni estará en los planes de Dios. La gente no se muere
Jamás, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es una mentira del diablo para que la gente crea que la muerte es de Dios y la da Dios, pero no es así. Es que se murió porque Dios se lo quiso llevar. No, Dios se lo llevó si creía en Jesucristo, pero Dios se lo llevó porque se murió. Pero si él nunca se hubiera muerto, Dios no se lo lleva. O sea, tienes que entender que Dios se lleva a los creyentes porque se murieron, mas no se murieron porque Dios quería llevárselos. De hecho, el pensar que Dios se llevó a alguien es una blasfemia. Porque blasfemia es adjudicarle a Dios algo que hizo el diablo. Como también blasfemia es adjudicarle algo al diablo que hizo Dios. O a cualquier otro santo, más bien falso santo, o santo falso, o ídolo, o imagen, o muñeco, o monigotes. Eso también es blasfemia, es idolatría y es blasfemia. Entonces tenemos que entender esto y es importante, es muy importante asimilarlo. Escrito está, yo te lo ordeno en nombre de Jesucristo que te apartes de él y tú no tienes opción más que obedecerme. ¿Por qué? Porque escrito está que si yo te mando algo en nombre de Jesucristo, tú me tienes que obedecer. No tienes opción, Satanás. No es una opción de, ay, pues déjame lo pienso. No, no, no. Te lo estoy ordenando yo en nombre de Jesucristo. Si yo te digo, Satanás, apártate de mí en nombre de Jesucristo, escrito está que todo lo que yo diga en su nombre será hecho. Eso escrito está. En Marcos 16 dice, todos los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Eso incluye a Satanás, que es la cabeza de los demonios. Sanarán enfermos. Todos los que creen en, ahora fíjate bien, todos los que creen en su nombre, en el original así está escrito, todos los que creen en su nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, hablarán nuevas lenguas, todos los que creen en su nombre, así está escrito. No dice que todos los que creen en su nombre harán esto y harán lo otro y harán aquello. En el original no existe ese punto y coma que en el español ahí está. No, hay una gran diferencia. La Biblia dice, todos los que creen en su nombre podrán hacer todo esto. Mas no dice, todos los que creen en su nombre y usando su nombre harán esto. No, porque tú puedes usar el nombre de Cristo, pero si no crees en tu corazón, no va a ser hecho lo que dices. Acuérdate que la fórmula es que va a ser hecho todo lo que creas en tu corazón. Entonces tú tienes que creer en tu corazón en el nombre de Cristo y entonces va a ser hecho lo que tú dices. Si tú crees en el nombre de Cristo, sí vas a echar afuera a Satanás y a todos sus secuaces. Sí vas a apartar a Satanás y a todos sus secuaces. Si tú crees en el nombre de Cristo, tú le puedes decir a alguien que murió, despierta, y hablarle por su nombre y despertar. Y mi hijo, cuando pasó esto y llegó al hospital, luego le pusieron morfina. Sí, era morfina, ¿verdad? Le pusieron morfina porque él llegó multicontundido por aplastamiento de vehículo pesado. O sea, multifracturado. Y esas fracturas en un día fueron sanadas. Todas las fracturas internas de un día para otro fueron sanadas y así aparecieron en las segundas placas. Y se dieron cuenta porque el segundo día, al día siguiente de que fue internado después del accidente, él ya hacía muchos movimientos que el día que entró no hacía. Entonces, a ver, espérate, pues si tenía todas estas fracturas, a ver, vuélvelo a pasar. Lo pasaron otra vez en los rayos X y ya salió con las fracturas ya soldadas. Pero bueno, ya después les contaré más a detalle. Pero el punto es, cuando tú crees verdaderamente en el nombre de Cristo, entonces puedes hacer eso. Y yo le dije a Satanás, apártate de él en nombre de Jesucristo. Porque escrito está que lo que yo te mande en nombre de Cristo Jesús,
Si yo creo en mi corazón en Cristo Jesús, tú lo tienes que hacer, porque sé que esa no es tu voluntad. Entonces así es como tienes que usar la espada. La espada. El problema es que hay mucha gente que esto no lo cree y tan no lo cree que ni siquiera se atreve a confesarlo, ni siquiera se atreve a decirlo. Y les contaba yo esto, cuando estaba en el hospital y él le inyectaron morfina, pues estaba drogado por la morfina para que no le doliera todas las fracturas que traía y no le funcionaba la vejiga y varias cosas de sus órganos no le funcionaban. Y él me dijo, fíjate bien, estando así drogado, él me dijo que él me estaba buscando, o sea, él ya había muerto, lo que él me estaba platicando es que él ya había muerto y me estaba buscando en donde él creía que yo estaba. Y me dijo, y vi a mamá, y vi a Paulina, y vi a toda la gente, porque él creía que yo estaba en la iglesia, y cuando él murió, él se fue para la iglesia, porque el accidente fue un domingo. Y se fue para la iglesia, y entonces dice que estaba en la iglesia, dice, y entonces papá, dice, tenía yo mucho miedo, estaba yo aterrado, porque te estaba yo buscando, y esto tiene mucho que ver también los lazos que hay. Dice que él estaba aterrado y él me estaba buscando en la iglesia. Dice, y de momento oí tu voz que me estabas hablando. Dice, y yo oigo tu voz que me estás hablando y en eso me acordé que veníamos juntos, que tú venías conmigo cuando pasó el accidente, cuando me atropelló el tráiler. Dice, y entonces me regresé rapidísimo, dice, no supe cómo regresé, pero llegué rapidísimo y fue ya cuando te vi. Dice, primero te oí, ahora, él me oyó cuando yo le estaba hablando a su cuerpo, él me oyó por su oído, él me oyó ahí, pero él dice, después de que yo me caí, después del azotón y que me atropelló el tráiler y todo eso, dice, yo me fui. Dice, me fui a buscar porque tenía mucho miedo y te andaba yo buscando en la iglesia y vi a la gente y fíjense qué tremendo esto, ¿no? A lo mejor para muchos es increíble, pero bueno, ni modo. Por este milagro yo empecé a tener otra revelación más allá de la palabra de Dios que no había tenido antes, pero doy gracias a Dios porque la revelación que había tenido antes del accidente me ayudó a creer y a salvar a mi hijo. Porque él sí murió, los paramédicos ni siquiera ya querían recogerlo, porque ya había muerto y lo recogieron porque volvió a vivir. Ya ni lo querían recoger, de hecho lo recogieron porque el otro amigo que iba con él, que vio todo el accidente, les dijo, es que acaba de morir, lo acabo de ver, cómo acaba de morir, cómo dejó de respirar. Y entonces le empezaron a dar los toques y el RCP y todo eso para tratar de reanimarlo, le pusieron la mascarilla, pero ellos dijeron en el reporte, dijeron es que estuvo sin signos vitales, estuvo fuera, estuvo sin signos vitales entre 7 y 10 minutos, que fue lo que yo tardé en regresar al accidente, ¿no? Donde fue. Y entonces él me está platicando ahí en el hospital, incluso lo oyeron la enfermera que estaba ahí, empezándolo a atender y etcétera, y se le quedaba viendo así, ¿no? Raro, y entonces, dice, y entonces estaba en la iglesia buscándote y vi a la gente, incluso me dio nombres, dice, vi a fulano, vi a mamá, vi a Paulina y todo, pero tú no estabas. Y dice, y te estaba buscando, nadie me hacía caso. Y dice, pero en eso oí tu voz. Y cuando oí tu voz, dice, me regresé rapidísimo, me regresé así velozmente, rapidísimo. Dice, y fue cuando ya desperté y te vi. Pues imagínate cómo me quedé yo, ¿no? Imagínense, yo dije, wow, o sea, porque en ese momento él
O sea, vemos lo que pasa después de que alguien muere, ¿no? O sea, sí creo que hay un tiempo en el que todavía está aquí antes de irse con el Señor o antes de que esté completamente muerto, no sé, no sabría decirte, pero el tema es ese, y así, y el tema es que yo sí sentía que estaba muriendo, yo sí sentía que Satanás lo quería matar, yo sí sentía que Satanás lo estaba matando, obviamente, y por eso oré en contra de Satanás y saqué la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que eso era algo que sí sabía, y le empecé a dar órdenes a Satanás. Yo no oré y, Señor, ¿por qué a mi hijo? O Señor, ¿por qué a mí? No, 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 yo empecé a orar y todo fue en contra de Satanás. Yo empecé a orar, pero para hablarle a Satanás. Sí me acuerdo que al principio dije, Dios, gracias te doy porque sé que tu voluntad no es la muerte. Sé que en tu plan no está que mi hijo muera. Él tiene una vida por delante y un ministerio por delante y te tiene que vivir muchos años para que te sirva todos esos años y te doy gracias por eso, porque conozco tu voluntad. Conozco que la muerte no es en tu voluntad y nunca está en tus planes. La gente muere porque es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de la muerte espiritual y de eso vamos a ser redimidos, de la muerte física vamos a ser redimidos en la segunda venida de Cristo, que es la resurrección de los cuerpos que ya murieron. Y fue lo que oré a Dios, primeramente. Gracias te doy, Dios, porque sé cuál es tu voluntad y sé lo que dice tu palabra. Pero después de que yo oré así a Dios para arriba, me volteé y agarré al desgraciado. Y le puse una con la espada bien y bonito. O sea, yo no lo solté hasta que recuerdo muy bien que le dije, me estás oyendo, desgraciado infeliz, apártate de la vida de mi hijo. No tienes ni parte ni suerte en su vida. No tienes ni parte ni suerte en su ministerio. No tienes poder sobre de él. Y te ordeno que te apartes de él y sueltes su vida y sueltes su cuerpo en nombre de Jesucristo. Y te lo mando y te lo ordeno yo como su padre, con el derecho divino que Dios me ha dado en nombre de Cristo Jesús. Te lo ordeno que te apartes de él, que lo sueltes y que lo dejes. ¿Me estás oyendo, infeliz? ¿Me oyes, desgraciado? Y me estás oyendo, me oíste y le volví a decir y me oíste. Y hasta que él me dijo, sí, Señor, fue cuando yo me callé. Cuando le pregunté varias veces, ¿me oíste, Satanás? ¿Me oíste, diablo inmundo? Te ordeno que lo sueltes y que te apartes de él. ¿Me estás oyendo? Te lo estoy mandando, te lo estoy ordenando. Y clarito oí su maldita voz cuando me dijo, sí, Señor. ¿Y por qué me dijo sí, Señor? Porque Él sabe que yo sé que soy un Señor y Cristo es mi Señor. Porque Cristo es Señor de señores y Cristo es Rey de reyes. Y yo conozco mi posición espiritual en los lugares celestiales. Y Satanás sabe que yo conozco mi posición espiritual. ¿Y cómo la conocí? Con la palabra de Dios. Y usé la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para darle a Satanás y cortar y hacer cachitos su obra de muerte sobre la vida de mi hijo. Así es que lee la palabra de Dios, usa la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y empezarás a vivir una vida sobrenatural. Se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido muy espiritual y muy emocionante, muy espiritualmente emocionante y emocionantemente espiritual poderles compartir esta experiencia y este testimonio de poder. Cristo vive y su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas para discernir entre el bien y el mal. Y la palabra de Dios es lo que te vaya a ayudar siempre a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Y lo que identifiques que es de Satanás, nunca lo aceptes, nunca te resignes a ello. Levanta el escudo de la fe que debes de tener en tu brazo, en un brazo, seas
izquierdo o derecho, lo que sea, pero levanta el escudo de la fe para parar todos los dardos del maligno. Y con la otra empuña la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque escrito está. Amén, aleluya. Feliz de haber compartido esto con ustedes. No se olviden, nunca. Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.